En el Antiguo Testamento existen más de 300 profecías que apuntalaban al nacimiento del Mesías o que profetizaban am- a Jesucristo, el Mesías, y su obra redentora que vendría a ser, la función que vendría a ser. Y todas estas 300 profecías más se cumplen en la persona de Jesús en el Nuevo Testamento. Entre esas 300 profecías o más, hay unas que son un poco más no difíciles de descifrar, por así decirlo, pero que no son tan claras a menos de que se haga un pequeño análisis detallado y vamos a ver que esa profecía apuntalaba hacia el Mesías. Pero hay otras que son, am, in- ¿cómo se dice? Indudables, indebatibles, que no hay forma de que pudiera ser para alguien más. Por ejemplo, el profeta Isaías, que también se le conoce como el evangelista del Antiguo Testamento, en el capítulo 7, verso 14, escuche lo que dice Isaías. Por tanto, viene hablando unas ciertas, un mensaje a un rey, el rey Acaz y todo esto. Pero en el capítulo 7, verso 14, es una profecía muy clara. Escuche lo que dice. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. ¿Qué? ¿Cómo es este juego de palabras? La palabra que utiliza para decir el Señor, dice en el original, en el hebreo, está como Adonai. Los nombres de Dios son bastantes, pero Adonai es uno de ellos para describir el Señor, o en inglés, the Lord. Adonai mismo dará una señal. He aquí, una virgen concebirá. La palabra virgen hay dos palabras en el hebreo para describir virgen, joven. Esta en particular es almah, para describir una joven en edad de casarse, pero señorita, virgen. Inclusive, bueno, y la palabra Emanuel se llamará Emanuel. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. En el hebreo, los nombres tienen una gran importancia, su significado. Pero mire más adelante en el capítulo 9, verso 6 en adelante, la claridad con la que Isaías describe el nacimiento del Mesías. Leíamos en el capítulo 7 de dónde nacería, de qué persona nacería um, el Cristo, el Mesías, de una virgen. Inclusive para los rabinos, para poder explicar esta situación, era un tanto difícil, un tanto confusa, en la cual ellos le daban un montón de vueltas para evitar el hecho de que Isaías había dicho que nacería de una virgen, porque resultaba algo inconcebible cómo una mujer virgen sin haber conocido varón podía concebir a un bebé. Y el capítulo 9 de Isaías dice específicamente que sería un niño. Mire lo que dice capítulo 9 de Isaías, verso 6 en adelante. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, más claro el agua. Literalmente Isaías está diciendo que su nombre se llamará admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno. ¿Cómo es posible que una persona iba a reunir en él dos naturalezas?
una naturaleza totalmente divina y una naturaleza totalmente humana. Por eso en los evangelios, Lucas parece que dice el Hijo del Hombre. Se refiere, sí, a Jesús como el Hijo del Hombre para describir una naturaleza humana de Jesús. En cambio, Mateo dice, habla mucho sobre las profecías del Antiguo Testamento para referirse a Dios, el Hijo de Dios. Juan también. Miren, hermanos, en la teología existe una palabra para describir estas dos naturalezas de Jesús. Se le conoce como la unión hipostática, donde el único ser que ha caminado sobre la faz de la tierra con dos naturalezas en su persona ha sido Jesús. De hecho, solamente a él se le puede atribuir este término, la unión hipostática, donde una persona reúne 100% naturaleza divina, Dios, y 100% naturaleza humana. Bueno, el día de hoy quiero dejarte con esta reflexión um, en cuanto a las profecías. Isaías escribe 700 años antes del nacimiento de Jesús. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Hay tantas profecías que venían apuntalando hacia un Salvador, a un Mesías, un ungido, un hombre que tendría la naturaleza divina igualmente. Sería Dios con nosotros, Dios envuelto en una ropaje humano, con un ropaje humano, pero con una naturaleza divina dentro de sí. Antes de orar, quiero dejarte con esta reflexión. ¿Quién es para ti este Jesús, este Mesías? ¿Es admirable? ¿Es consejero? ¿Es Dios poderoso? ¿Es Padre eterno? ¿Es el príncipe de paz? ¿O simplemente fue un hombre que reunió muchos atributos, muchas características que hablan la Biblia? Porque hoy en día hay quienes no reconocen a Jesús como Dios. Pero esto es desde tiempos antiguos, desde el principio. Los arrianistas, Arriano de Alejandría, decía que Jesús era una persona que había estado con el Padre, pero que no era el Padre, que no tenía la misma naturaleza, que no era Dios en sí mismo. Así que tantas gentes que se levantan hoy en día diciendo que Jesús no es Dios, no es nuevo, desde hace mucho. Son simplemente un arrianismo que ha mutado, que se ha migrado a nuevas teologías, por así decir nuevas teologías, pero son términos que existen desde hace muchísimo tiempo. Para mí, Jesús es lo que dice la Biblia, el soberano Dios, el admirable consejero, el Dios poderoso, el Padre eterno, el príncipe de paz. Ojalá que para ti también sea esto lo que dice la Biblia de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que esta palabra pueda hallar cabida en las gentes, Señor, quienes pudieran escuchar este mensaje. Gracias por tu Hijo amado. Gracias, Jesús, por haber nacido y traer con tu nacimiento salvación para todo aquel que te quiere recibir. En el nombre de Jesús ponemos este día delante de ti, Señor, este fin de semana que ya está a las puertas. En el nombre de Jesús, bendícenos, Padre eterno, príncipe de paz, admirable consejero, Dios poderoso. En el nombre de Jesús, sea bendecido y pase un bendecido fin de semana. Nos vemos, primero Dios mediante, el día lunes.